Bueno, gracias a Luis por la intervención, que ojalá tuviera tiempo para reelaborar, porque estuve tomando algunos apuntes y hay muchos temas para trabajar. A mí me pasó que estas cosas que a veces ocurren con una sincronía llamativa, yo estaba ya invitado a esta reunión y me encontré, no por primera vez, pero sí de una manera un poco casual, revisité, me volví a encontrar por vía de las técnicas actuales, con una persona a quien casi no conozco, por ahí me lo crucé alguna vez en algún evento, y es una persona poco conocida en el ambiente nacional, es un mendocino mexicano, se llama Enrique Dussel, creo que debe andar por los 80 años, es uno de los creadores de una corriente de pensamiento que se llamó y se llama Filosofía de la Liberación. Y el reencuentro con él iluminó el sentido y la importancia de la invitación que me hicieron llegar y del tema que se propone como disparador en esta noche, el neocolonialismo. Porque Enrique Dussel muestra con una claridad y un estilo expositivo verdaderamente seductor, maravilloso, que el neocolonialismo no es, como de alguna manera hemos internalizado, hemos aprendido en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, que es un fenómeno, digamos, neocolonialismo porque hay un colonialismo de la vieja época, el colonialismo del Imperio Hispánico, para ponerlo como modelo familiar a nosotros, el modelo colonial basado en un sistema central feudal, un sistema central todavía no desarrollado en la modernidad capitalista, y neo porque después de que nuestros patriotas organizaron la lucha por la emancipación, la lógica de un país recién liberado y en manos de clases dominantes que pensaban al país en términos de aprovechamiento de recursos internos y de relacionarse con el mundo a partir de la explotación de esos recursos y de la exportación en aquel momento la carne, en aquel momento y en este también, ¿no? La carne, los productos agrícolas, ahora eso tiene el nombre de la soja, ¿no? Y entonces siempre el neocolonialismo aparece como un fenómeno de relaciones externas, es decir, es un fenómeno de una potencia colonial, en un caso España con su perfil atrasado, digamos, en el fines del siglo XV, y por otro lado el imperio inglés ya con un nivel de desarrollo capitalista, la cuna del capitalismo, y más tarde, entre la Primera y Segunda Guerra, y sobre todo después de la Segunda Guerra, el imperio norteamericano. Y escuchándolo a Dussel, uno tiene otra perspectiva para mirar el neocolonialismo, no porque ésta sea equivocada, sino porque esta es, en todo caso, parcial, o puede dar lugar a una interpretación del neocolonialismo en términos de imposición, que la tiene, por cierto, porque es una imposición militar, es una imposición policial, toda la reglamentación de las policías de los países centrales surge, esto es de la cosecha de Raúl Zaffaroni, todo el derecho penal y la forma de tratar al sector social potencialmente delincuente, que siempre está en el lado de los más pobres, tiene la impronta del colonialismo, tiene la impronta que todos conocemos de lo que son las potencias incorporadas y dominando territorio de países dependientes, de países colonizados. Pero Enrique Dussel enseña a pensar el colonialismo y el neocolonialismo en términos internos, en términos culturales, en términos ideológicos. Dice él que él da conferencias en distintas partes del mundo y le pregunta a oyentes que son en todos los casos profesionales, gente muy formada, le dice: ¿quién aprendió la historia de la humanidad de otra forma que no sea a través de la sucesión de escalas, la edad antigua, la edad media, la edad moderna? Entonces, nadie.
Nadie levanta la mano, nadie aprendió de otra manera el desarrollo de la humanidad. Y dice, Dussel dice, eso lo inventó un alemán a mediados del siglo XIX. Es un invento que no representa absolutamente nada cierto, que no describe nada de lo que realmente ocurrió. Se habla de la sociedad esclavista y de la sociedad feudal, y una gran parte del mundo, la mayor parte en términos territoriales del mundo, nunca supo qué es el feudalismo. El Oriente, China, los países árabes, no saben lo que es el feudalismo. Pero se impuso, la gran cabeza que pensó así la historia, ciertamente una cabeza brillante, la de Hegel, el alemán, el filósofo, hizo la historia de tal manera, construyó un modo de relatar la historia que no era un modo que tuviera aptitud descriptiva, que fuera correcto, que pudiera ser demostrado, sino que era un modo de relatar la historia para resaltar la superioridad del hombre blanco, de la cultura protestante y del continente europeo. Así de simple. Así de simple. Y cualquiera de nosotros puede recordar. Yo a veces recuerdo cuando me enseñaron el descubrimiento de América. El descubrimiento de América hecha por un italiano que trabajaba para la corona española. Con el tiempo, y en el diálogo imaginario que tengo con este hombre, con Enrique Dussel, me di cuenta que es probable que los aztecas hubieran descubierto América antes que vinieran los barcos de Colón, y probablemente incluso los mapuches sabían de la existencia de América, aunque no lo llamaran América, porque todos sabemos que fue Vespucio el que le puso el nombre, digamos, ¿no? Entonces, esta forma cartográfica que tiene el mundo, donde nosotros nos acostumbramos a ver a Europa y a Estados Unidos y a América del Norte y a Europa arriba nuestro, y todos sabemos que la Tierra no tiene arriba y abajo. Depende del momento del giro que tenga la Tierra, quién está arriba y quién está abajo, ¿no? Entonces, la perspectiva colonialista no es tampoco una perspectiva estrictamente nacional, no es simplemente o solamente que una nación impone o tiene la hegemonía en la formación de la conciencia de otra nación. Es una cultura, en nuestro caso contemporáneo, para no irnos tan por las ramas e ir llegando a cosas que nos interesan nos tocan muy de cerca hoy, porque estas reuniones tampoco son cursos ni seminarios, son reuniones que pretenden, o a través de las que pretendemos movilizarnos políticamente, ¿no? Movilizarnos, como decía Luis, movilizarnos en busca de aquellas personas que tenemos que convencer para una mirada más democrática, una mirada más humanista del mundo. Nosotros estamos viviendo un tiempo curioso, porque hablar de neocolonialismo en los tiempos de la globalización parece un anacronismo, un recurso a utilizar palabras que ya no tienen sentido. ¿Por qué? Porque según se enseñaba en la facultad donde yo trabajo, digamos, se enseñaba y se sigue enseñando, desgraciadamente, vivimos el mundo de la globalización. La globalización tiene, la palabra ya lo dice, la palabra no es una palabra inocente, ¿no? La palabra globalización significa que interesa el planeta y ya no interesan las naciones que lo integran. El relato globalizador dice que las naciones, los estados-naciones que hoy tenemos, que hoy existen, que son casi 200, son como expresiones, como rémoras, como cosas que quedaron del pasado y que paulatinamente van a ir desapareciendo porque ya no tienen sentido. Y no tienen sentido porque la cultura se mueve con facilidad a través de los océanos y a través del espacio, porque sobre todo, principalmente, el dinero se mueve con una velocidad y con una eficacia asombrosa, tan asombrosa que puede apretar un enter en una computadora, según quien sea el dueño del dedo que aprieta enter, puede vaciar a un país, puede destruir a un país, puede hacer que un país pase penurias. Lo voy a ejemplificar. Al partido que ganó las elecciones en Grecia y que amenazó con correrse de los planes de austeridad europeos, lo amenazaron simplemente con un dedo que iba a apretar Enter.
después de poner en el enter que había que sacar todos los capitales de Grecia, que había que sacar toda la ayuda bancaria a Grecia, que había que sacar todo lo que fuera comercio con Grecia, y simplemente el efecto en términos de la comprensión capitalista financiera global, era la sensación de que Grecia desaparecía del mapa. Estamos hablando de Grecia, antes hablábamos de la fábula occidental. La fábula occidental hegeliana tiene en Grecia una especie de santuario, digamos. Nos enseñaron, cosa que ciertamente es mentira, que en Grecia nació la civilización racional, nació la filosofía, la filosofía, como todos sabemos, es una palabra griega, la palabra democracia es otra palabra griega, la palabra política es otra palabra. Bueno, no tenían ningún problema. Por supuesto, dicho entre paréntesis, es mentira porque en China existía la filosofía y existía la democracia o formas democráticas y se hablaba en lenguaje político, aún sin usar esas palabras, mucho antes del auge de la edad de oro de la civilización helénica. Pero el hecho que no importaba que Grecia fuera la cuna de esa civilización, se la podía destruir porque no era funcional la existencia de una Grecia rebelde a la Unión Europea y a los planes de los grupos financieros concentrados, y simplemente se la podía destruir. O sea que el supuesto mundo global es una fábula ideológica. Es global el mundo, por supuesto, todos somos testigos, todos somos practicantes de esa cultura a través de los modos contemporáneos de comunicación, de las redes, de la Internet, pero la fábula consiste en la idea falaz, de que la globalización hace desaparecer la necesidad y la razón de ser de las naciones, de los estados nacionales. Eso, hacia el año 2000-2001, era una especie de regla contra la que pocas voces y muy marginales, muy poco escuchadas, se oponían. Nosotros, a veces los argentinos presumimos de mucha originalidad, pero nosotros, si uno piensa que un gran momento de esa globalización mundial fue la caída del muro de Berlín y la desaparición del sistema que giraba alrededor de la Unión Soviética, y eso ocurrió en 1989, y los argentinos en 1989 tuvimos a Menem y tuvimos las privatizaciones, las desregulaciones, hechas en el más puro lenguaje global, neoliberal, neocolonial. Y entonces ahí hay un parteaguas, porque de golpe la palabra colonialismo y la palabra neocolonialismo resucita como por arte de magia, porque resucita, no por arte de magia, sino por necesidad histórica y por conflicto político, resucita la idea de nación. Resucita la idea de nación porque cuando los pueblos, algunos pueblos, y con cierta satisfacción, con cierto orgullo, decimos que esos pueblos están situados en nuestra zona del mundo. Esos pueblos se llaman Venezuela, se llaman Ecuador, se llaman Bolivia, se llaman Brasil, se llaman Argentina, y tienen nombres propios que todos conocemos y a los que honramos. Advierten que esta idea de la globalización es una idea un poquito despareja. Como decía un expresidente chileno, hay algunos globalizadores y otros que somos globalizados. Hay una relación asimétrica en torno a este tema. Y que la única manera de pensar un mundo democrático, un mundo humanista, es a partir de una vieja herramienta, de viejas herramientas, de viejas palabras, de viejas ideas, que son las viejas ideas del Estado, las viejas ideas de la nación, las viejas ideas de la soberanía, las viejas ideas de la justicia. Eso renació, no es que se impuso. Justamente estos días, en estos meses, estamos viviendo la crisis de un impulso generoso y heroico de nuestros pueblos en aras de una transformación cultural mundial. No podemos decir que esta ofensiva nuestra haya sido exitosa. No podemos decir que haya sido exitosa en el sentido de que modificara las coordenadas del mundo. El mundo sigue siendo hegemónicamente neoliberal. El mundo sigue siendo la austeridad propuesta por el Fondo Monetario Internacional y propuesta por la Unión Europea. El mundo sigue siendo la hostilidad contra los estados nacionales que tratan de oponerse a esas políticas.
pero sí podemos decir que cambió la época. Y en esto creo que es un elemento que es muy polémico, no todo el mundo, incluso no todo el mundo de nuestro lado, del lado que no hace falta definirlo acá porque el tipo de convocatoria y el tipo de retórica con la que fuimos invitados y con la que nos venimos a sentar en esta mesa es muy clara. Aún en este mundo hay una especie de estado de reflexión melancólica, algo así como que nos están robando un gran intento, están retrotrayendo las cosas, se está terminando la era de la rebelión, la era del enfrentamiento, la era del cuestionamiento del globalismo neoliberal. Yo tengo otro punto de vista, yo creo que estamos viviendo un mundo que está atravesado por una profunda crisis de época. Si uno tiene que decir, si alguien me preguntara cuáles son los documentos que mejor interpretan, que mejor demuestran este cambio, esta crisis de época, y cuáles son los documentos que ponen la mirada en una dirección transformadora de la sociedad en un sentido democrático, popular y humanista, yo lo digo con franqueza, me parece que esos documentos son ante todo los documentos que produce el Papa Francisco, la encíclica Laudato Si, la exhortación apostólica Evangelium Gaudium. Parece que estuviera hablando en nombre de una institución que nunca fue ni yo fui muy amigo de ella, ni ella muy amiga mía. Con la Iglesia Católica tuve una fugaz relación que se llamó, como seguramente muchos de ustedes, en el caso de muchos de ustedes, la comunión. No pasó de ahí. Mi noviazgo con la Iglesia Católica no fue muy lejos de ahí. Pero hay que decir que el Papa se está convirtiendo hoy en una voz central, una voz global, una voz que llega a todos los países del mundo, y que la farándula mediática lo quiere reducir a un Papa simpático, a un Papa que hace cosas medias inexplicables, muy impropias de los papas, un Papa irreverente, un Papa transgresor en banalidades, cuando en realidad el mensaje del Papa es reunirse con Evo Morales y con los movimientos sociales de América Latina. El mensaje del Papa es decir, negro sobre blanco, esa idea de que la sociedad va a crecer sobre la base del derrame de lo que se concentra en los sectores poderosos, no se produjo en ningún lugar del mundo y no se va a producir en ningún lugar del mundo. Está dicho textualmente en el Evangelium Gaudium eso. Entonces, y uno dice, bueno, pero fíjate cómo terminó lo de Grecia, que parecía que iba a ser el gran eslabón de la cadena que se iba a romper y que iba a abrir un proceso en Europa diferente. Bueno, no terminó bien, pero tampoco se cerró el ciclo. En España no se puede formar gobierno sin consultar con Podemos. En Portugal el gobierno lo forma una coalición de izquierda que no es la vieja coalición socialdemócrata de partidos que se han acomodado al capitalismo liberal y que han perdido todo fervor y todo horizonte revolucionario transformador. No es esa izquierda, es otra izquierda que renuncia a los dogmas, pero que sobre todo renuncia al acomodamiento, a esta idea. Soy de izquierda porque reclamo algunas cuestiones en torno al matrimonio igualitario, que por cierto es una gran conquista nuestra y un gran tema, por supuesto, de derechos humanos, o porque me opongo a algunas formas crueles y salvajes del capitalismo, pero me resigno a que la vida de los seres humanos no tiene otra manera de desarrollarse que no sea bajo las formas que muy bien explicaba Luis, digamos, ¿no? Las formas del individualismo posesivo extremo, las fórmulas del consumismo, las fórmulas de la mercantilización de los seres humanos, ¿no? La forma de que todos somos para el otro mercancías intercambiables, que no tenemos más trascendencia que la que signifique nuestro trabajo, nuestra cuenta corriente, nuestra fama, nuestra visibilidad. Toda una serie de mezquindades y de mediocridades que también hay que decir que han sido recapturadas inteligentemente por la ideología neocolonial, ya que estamos en este tema. La ideología neocolonial tiene una forma, se le llama New Age, o por lo menos algunas variantes del New Age, que hablan de estas cosas de las que hablaba Luis,
pero las habla en un sentido entre culpabilizador del individuo que equivocadamente cae en esas cosas, o bajo las fórmulas de las máximas: si haces esto, esto y lo otro, vas a poder vivir feliz. Aunque tu país sea, aunque vivas en Siria, en Libia o en Irak, vos vas a ser feliz si te concentrás, si te relajás, si mirás esto, si mirás lo otro. Esa idea de separar la felicidad del ser humano de la condición social, de la tierra, el techo y el trabajo, como dice Francisco, es una idea profunda, una idea multiplicadamente reaccionaria, porque en aras de defender una visión individualista del mundo falsea, especula y manipula con las sensaciones más elementales, con la sensación de disconformidad más elemental que tenemos todos. Y creemos, a través de esos cuentos y de esas fábulas, que vamos a salir de la situación en la que vivimos por esfuerzos individuales y ocupándose del otro lo menos posible, porque ocuparse del otro es distraerse. Lo principal es mirar adentro de la propia mente. Entonces yo creo que hablar de neocolonialismo en esta época es hablar hablar del mundo de las finanzas, de hablar del mundo del poder económico concentrado, de hablar de un mundo en el que hay un nuevo fenómeno que es el colonialismo interno en los grandes países capitalistas. Están los países latinoamericanos, están los países europeos, sobre todo los países europeos del sur, Grecia, Portugal, España, que son países sojuzgados por los organismos de crédito, por las políticas globales del imperio, por las políticas militares, por este invento sacrosanto al cual el presidente de la Argentina actual se ha plegado como a todas las enormidades del capitalismo imperial, en este caso el narcotráfico. Cuidado con el narcotráfico. ¿Cuidado dónde? Cuidado en la triple frontera, cuidado en México, cuidado en Colombia. ¿Y por qué no lo cuidamos en Estados Unidos del narcotráfico? ¿Por qué no nos preocupamos del país más consumidor de cocaína y de heroína que hay y que puede haber en el mundo? ¿Y por qué no nos preguntamos cómo entra? ¿Cómo los pibes de Estados Unidos consumen cocaína? ¿A quién se la compran? ¿Cómo entra al territorio de Estados Unidos? ¿Es que Estados Unidos no tiene capacidad militar, policial, de evitar que entre? Yo lo vi a Obama y parecía que había invadido Estados Unidos. Pensé que se habían equivocado y en lugar de ir para el lado de Irak, había funcionado mal el GPS y habían venido para acá. Si querían, se quedaban acá y gobernaban con la fuerza que trajeron, ¿no? Ahora no pueden evitar que entre la heroína. Sospecho que no solo pueden evitarlo y no lo evitan, sino que el narcotráfico se ha convertido en la forma preferida de la plusvalía capitalista. ¿Y por qué en la forma preferida de la plusvalía capitalista? Porque es la forma que a la plusvalía, digamos, convencional, le suma la plusvalía de la ilegalidad. El que gana con la cocaína gana con la ilegalidad. Estoy diciendo algo muy desagradable, porque enseguida viene la pregunta: ¿y vos lo que querés es que se legalice? Sí, yo quiero que se legalice todo. Que se legalice porque si hoy podemos ayudar a un tipo o a una mujer que es alcohólica, es porque el alcohol no está prohibido. Si se pueden salvar vidas de tipos que están totalmente perdidos por el alcohol, es porque el alcohol... La persona puede decir: sí, yo tengo alcoholismo. El drogadicto no, el drogadicto es un delincuente. No los cárteles, que sí son delincuentes. El pibe que consume Paco es el delincuente. Y el narcotráfico es la gran excusa, la gran herramienta, y lo decimos muy alto y muy claro porque viene eso en la Argentina, para militarizar a nuestros países, para colocar la bandera de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en las fronteras, para generar nuevas formas de control disciplinario violento de nuestras poblaciones, especialmente de los sectores más pobres y más vulnerables de nuestras poblaciones. Ese es el neocolonialismo. Otro caso del neocolonialismo, el terrorismo.
Lo único, ahora, mañana sale que Moca está a favor del terrorismo. Es un aliado de Al-Qaeda y de ISIS. Peor todavía. De Al-Qaeda, que fue un invento de Estados Unidos, y de ISIS, que también es un invento de Estados Unidos. Está comprobado, los propios norteamericanos lo saben perfectamente bien, que fueron ellos los que armaron esas bandas. El terrorismo, ¿cómo es la definición? Cuando uno dice vamos a luchar contra el terrorismo, la primera pregunta, la mayéutica socrática que decía Luis, es ¿y qué es el terrorismo? ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo, dice el tipo, es el caso en que un grupo violento, en aras de conquistas políticas de determinado significado, ataca y masacra poblaciones civiles. O sea que, por ejemplo, Israel en la Franja de Gaza es un caso casi clavado de terrorismo. Estados Unidos en Bagdad, en 2002-2013, un caso paradigmático de terrorismo. Los ataques de Estados Unidos a Cuba durante muchos años, el derribo de aviones, el terrorismo de las dictaduras que Estados Unidos armó en la región, son casos de terrorismo muy, muy claros. Entonces, para hablar claro, cuando Obama o cuando los capos de la OTAN hablan del terrorismo y del narcoterrorismo, lo que están hablando es de acciones armadas contra poblaciones civiles que producen fuerzas que no son amigas de Estados Unidos. Esa es la definición. Entonces, hay por supuesto que estaría de más, pero por ahí no está de más, decir que yo no comparto ninguna de esas formas y que yo creo que el terrorismo de los falsos islamistas, de los que utilizan el Islam, una religión noble, una de las religiones más que construyeron una de las civilizaciones más avanzadas, mientras Europa estaba hundida en la dependencia religiosa, en el oscurantismo, en el atraso, la civilización del Islam producía los acontecimientos técnicos científicos más brillantes de la humanidad. Esa religión está siendo utilizada por grupos que son absolutamente funcionales a los planes del imperio. Cuanto más aparezcan esas expresiones degradadas, horrorosas desde el punto de vista humano, que matan chicos en cualquier lugar del mundo y que en todo caso son igualmente criminales que las que producen los grandes ejércitos imperiales, cuanto más se desarrolle eso, más difícil va a ser imponer una lógica de desarrollo pacífico, de desarrollo humanista de la humanidad. El neocolonialismo es el enemigo principal de una visión humanista del mundo. Es un tema inseparable de la justicia social. No puede haber justicia social con neocolonialismo, porque el neocolonialismo es la exacción, es la captura de una parte del producto, de la riqueza que produce un país, de la riqueza no solamente material, de la riqueza cultural, de la riqueza artística, de la riqueza humanista, ¿no? Una captura, una apropiación ilícita, indebida, de la producción de un determinado grupo social, de un grupo nacional, por parte de las grandes potencias. Las grandes potencias finalmente no son más que estructuras estatales que protegen, conservan, desarrollan y reproducen relaciones de explotación a escala mundial. Nosotros, volviendo a lo que decía antes y para ir cerrando, porque tampoco quiero hacer una cosa muy extensa y me parece que lo mejor es la conversación entre todos, estamos en un momento muy particular en nuestro país. Un momento donde todo lo que ocurre, visto nada más que en el plano, ni siquiera diría coyuntural, porque la coyuntura es mucho más compleja, en el plano del día a día, es entre desmoralizador y aterrador. Aún en esas condiciones yo digo, y no lo digo, iba a decir no lo digo demagógicamente, ¿cómo hago para demostrar que no lo digo demagógicamente? Pero yo lo digo porque lo siento, lo pienso y lo digo como lo pienso y lo siento. Yo creo que estamos en un momento muy interesante de la vida argentina, porque por primera vez estamos asistiendo a una ofensiva neocolonial, a una ofensiva
en dirección a la dependencia de nuestro país, una ofensiva depredadora en términos sociales, disciplinadora a nivel concentracionario, como son los despidos. Los despidos son escenificaciones de los campos de concentración, lo digo con toda responsabilidad. Tengo amigos y tengo hijos que pasan por esta experiencia. Bueno, a mí tampoco me trataron muy bien, pero ni lo tenía en cuenta eso. Quiero decir, por primera vez se da una circunstancia de esta, donde los argentinos no venimos de una hiperinflación, no venimos de una masacre terrorista, no venimos de una hiperdesocupación, no venimos de la idea de que los argentinos no valemos nada, que no podemos producir ciencia y técnica, que no podemos traer a nuestros hijos que estudiaron física o que estudiaron ingeniería en otros países, que no los podemos traer para producir ARSAT, para producir riqueza técnica, científica. No venimos de una Argentina con la autoestima por el suelo, no venimos de una Argentina que desprecia colectivamente in toto a los políticos. No hay que se vayan todos. Hay una parte de la sociedad que quiere que se vayan los que están y quiere que vuelvan los que llevaron a la Argentina a recuperar la autoestima, a recuperar el salario, a recuperar las convenciones colectivas, a recuperar la energía, a recuperar las universidades a las que van los hijos del pueblo, primeras generaciones de universitarios en todo el conurbano bonaerense. Nosotros venimos de esa experiencia. Estamos jodidos porque estamos desmoralizados, desorganizados, más o menos, porque esto es una forma de organización. Y yo quería decir que ojalá, sería lindo mirando para atrás la Argentina y sería lindo mirando el mundo horizontalmente hoy, que hubiera muchas fuerzas transformadoras, hubiera muchas fuerzas populares y nacionales, antiimperialistas, que pudieran contar en un país como la Argentina entre 60 y 80 diputados. Regalémosle a los esquiroles se fueron, pero hay entre 60 y 80 que estamos peleando por subir lo más posible a 80 y por ahí tenemos que conformarnos con 70 diputados. 16 senadores resistieron el aprete macrista que les decía: el que vote en contra de la provincia no va a cruzar el desierto comiendo anchoas. El que vote en contra de los buitres va a cruzar el desierto comiendo anchoas. Hubo 16 senadores, pero además hay gobernadores, además hay intendentes, además hay centenares de miles de personas que se reúnen en las plazas, en los locales. Me han honrado con algunas invitaciones donde yo, les digo con amor y con sinceridad, mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. En una hora se juntaban miles de personas en una plaza de Rosario, en las escalinatas de la Universidad de Rosario, en una de las plazas centrales de Mar del Plata. Esto protagonizado por una fuerza política que perdió las elecciones, por una fuerza política cuya líder la están persiguiendo y la quieren meter presa, por una fuerza política a la que han logrado arrancarle algunos vástagos sobre la base de a vos te vamos a tratar bien, incluso te vamos a perdonar algún pecado de juventud que hayas cometido en la institución que te tocó dirigir. Si vos te portás bien, todo el futuro es para vos. Nosotros tenemos un punto de partida, una palanca de Arquímedes que es importantísima, y lo más importante que tiene esto es la gente, es el pueblo, es la gente que en una situación de dolor, de frustración, de bronca, de todo eso mezclado, se junta, se reúne. Es muy cierto lo que dice Luis, que esto tiene que después arborecerse en militancia, en discusión, en ganar conciencias. Así todo yo digo, esto ya es un hecho político, y un hecho político extraordinario, que yo después de 45 años de vinculación con la política no tengo ningún episodio que se compare con esto. Ciertamente no, el 17 de octubre de 1945, a pesar de que no soy un pibe, no estaba.
pero no conozco ningún antecedente, ni en los momentos de más alta radicalización política de los que sí me tocó formar parte, no había como hay hoy un pueblo alerta, un pueblo a través de todas las clases sociales que componen la Argentina, de todas las culturas, de todas las procedencias políticas e ideológicas, porque es cierto que esto tiene un gen peronista indiscutible, pero bueno, a mí me ha tocado compartir orgullosamente la mesa con Leopoldo Moró y con Leandro Santoro, y me gusta verme en la mesa con Rivas y con el Gallego González del socialismo, y con muchos ex compañeros del Partido Comunista que están también formando parte de este movimiento. Entonces me parece que el capital es muy grande. Y termino con esto. Hay muchos que ningunean este tipo de reuniones y ningunean las plazas del pueblo y dicen que eso es un entusiasmo pasajero. Yo siempre les digo, eso ya lo he convertido en una especie de mantra en este tipo de encuentros, tengan cuidado con las plazas, tengan cuidado con las plazas. Yo les aconsejo de buena ley, tengan cuidado con las plazas porque la patria nació en una plaza de Mayo, un 25 de mayo. Y porque la justicia social, la incorporación de millones de trabajadores a una vida digna también empezó en una plaza un 17 de octubre de 1945. Y también hay muchísimas plazas. Cada vez que digo esto, la gente que está suma decenas de plazas. Pero yo no quiero olvidarme de las plazas de las madres y las abuelas. De las madres y las abuelas. A las cuales hay que aprovechar para desagraviar de un ataque miserable de personas que no han hecho nada que pueda compararse con la resistencia contra el terrorismo de Estado, a personas que nacidas en cuna de oro se acomodaron para vivir bien siempre en el Estado o en el mundo privado con mucha plata y muy buenos niveles de vida. Desagraviemos a las madres y pensemos también en las plazas del 2001. Porque las plazas del 2001 se parecían a estas en la espontaneidad, estas no son del todo espontáneas porque gracias a Dios tenemos muchas estructuras que funcionan acá adentro y no hay que renegar de las estructuras, ¿no? Pero aquellas plazas eran hijas de un vacío de representación y estas plazas no son hijas de un vacío de representación. Estas plazas tienen un problema con la organización porque se sienten un poquito abandonadas, porque ven que alguna gente que quisieran ver no está. Y esas son cosas que siempre ocurren, pero estas plazas tienen clara una representación política que no es la de un partido, ni es la de un grupo, es la de un modo de mirar al país. Un modo de mirar al país. Como decía una vez Cristina en la conversación con Rial, y Rial le pregunta ¿qué es el kirchnerismo? Y Cristina dice, es una cosmovisión, una manera de entender el mundo y una manera de entender a la Argentina dentro de ese mundo. Y me parece que en esa cosmovisión no están solamente los que están a favor de Cristina, o los kirchneristas, o los peronistas, sino que hay una porción muy grande de la población que si la sabemos convocar, si la sabemos tratar con generosidad, con humildad, con buena onda, con espíritu, con la conciencia de que cada uno de nosotros también pensó en algún momento de su vida como piensan ellos. Y que si cambiamos no somos porque somos personas especialmente inteligentes, sino porque atravesó nuestros cuerpos una experiencia de amor, de afecto, de optimismo, de horizonte colectivo frente a la cual no pudimos resistir. Nuestro individualismo, que lo tenemos, nuestro consumismo, que lo tenemos, nuestro amor por las formas, por los placeres, por ese hedonismo. Habría que distinguir, algunos placeres hay que defenderlos. Todo eso fue quebrado por un gran movimiento cultural de amor y de sentido y de pertenencia colectiva. Así que si eso pudo quebrarnos a nosotros, puede también quebrar a muchos de los familiares, a muchos de los amigos con los que ahora nos peleamos, pero que son gente de nuestro mundo querido. Así que yo creo que con este capital que tenemos y con esta actitud de generosidad, de humildad y de amplitud, me parece que tenemos un horizonte cercano. Cuando digo cercano no digo en 15 días, pero digo cercano 2017 y sobre todo cercano 2019 porque tenemos que recuperar y rápido porque en cuanto pase mucho tiempo va a ser mucho más doloroso y más difícil revertir lo que hacen estos tipos. Gracias.